Buenas noches, continuamos en Abre el Pueblo, ya estamos con nuestro segundo panel para tocar otro tema que es en realidad fundamental, ¿no? Conversarlo ahora que estamos a pocos días de la elección para nuestro próximo presidente. Se llama populismo, narcoestado y concentración de poder. Hemos visto los últimos días cómo una noticia ha afectado tremendamente a la agrupación fujimorista. Uno de sus miembros, de sus más importantes miembros, el secretario general Joaquín Ramírez, se supo de que ha sido denunciado y está siendo investigado por la DEA, ¿no? Por lavado de activos. Entonces eso para muchos, de ser real, explicaría muchas cosas que tienen que ver sobre el financiamiento millonario de la campaña de esta agrupación. Sobre esos temas vamos a conversar, vamos a hablar también de la concentración, los 73 congresistas para muchos, que significaría pues un peligro para alguien que tiene la maleta pesada del padre, y vamos también a hablar sobre el populismo, la forma como es que han llegado ambas candidaturas a la segunda vuelta. Para hablar de estos temas me acompaña el especialista en temas de narcotráfico, sociólogo Jaime Antesana, Alfredo Lozada, ex regidor metropolitano, y el constitucionalista Ángel Delgado. Señores, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Jaime, tú que eres un experto en temas de narcotráfico, ¿cómo crees o en qué medida crees que le afecte esta denuncia, esta investigación que ya se dio a la luz sobre Joaquín Ramírez? Yo creo que la afectación ha ido a la línea de flotación del fujimorismo, ¿no? Ha sido un golpe muy fuerte, ¿no? Que para pasar del blindaje a dar un paso al costado, ¿no? Definitivamente creo que ellos no advertían las consecuencias que esto podía traer para la candidatura de Keiko Fujimori. Pero dos cosas demuestra esto. Uno, tanto lo de Joaquín Ramírez como lo del clan Eteco, ¿no? Que ha salido también en un informe y que están interrelacionados, que estamos frente solamente a la fisonomía, ¿no? Epidérmica de lo que podríamos llamar la penetración del narcotráfico en Fuerza Popular y en general en la política. Dos, ¿no? Que esto coloca el tema del narcoestado, que es mi tesis central desde hace alrededor de 5 meses, ¿no? Que era un riesgo que el Perú iba a tener en este proceso electoral. Y hoy se ha convertido en sentido común, por lo menos a nivel de las redes y también en las calles. Claro, sí, al menos se ha visto eso muy notorio. Alguien decía que, por ejemplo, Dieter Columbus, en una entrevista, dice que si Joaquín Ramírez se retiraba de la agrupación fujimorista, era aceptar de que efectivamente algo de culpa tenía, y que por eso no tenía que separarlo, porque si Keiko lo separaba, entonces es verdad, este señor sí está involucrado en estos temas de lavado de activos. Pero políticamente le ha afectado. Bueno, sí, claro, toda denuncia afecta en mayor o menor medida. Vamos a verificarlo eso en las encuestas antes de hacer algún pronóstico definitivo sobre la materia. También ha habido defensas, también ha habido desmentidos, en consecuencia todo eso tiene que ponderarse para tener un juicio final, y finalmente vamos a tener nosotros las encuestas como criterio final, ¿no? Pero yo creo que estos temas también son parte de una campaña, no hay que negar esa naturaleza, es parte de la guerra sucia que generalmente acompaña a estos menesteres. ¿Tú crees que esa guerra sucia contra el fujimorismo? Pero evidentemente, o sea, es como podría darse del otro lado también. O sea, es una disputa feroz por el poder, y en consecuencia las candidaturas esgrimen todas las armas para poder, en fin, eso lo va a determinar finalmente las instancias competentes, el Poder Judicial. Ahora simplemente está a nivel de la denuncia, tiene su impacto, han hecho ellos los descargos correspondientes, la DEA ha salido a decir que la señora Fujimori no tiene nada que hacer en el asunto, y en fin, vamos a ver cómo esto evoluciona, es parte de la campaña. Hay mucha gente que le molesta porque enrarece el debate sobre los planes de gobierno, pero en fin, así son las cosas. La justificación que dio Ramírez a decir que le tienen bronca porque es un cholo con plata también fue bien débil, ¿no? Bueno, fue una salida, hablando del tema, un poco populista, ¿no? Para caer bien a la gente. Pero yo quisiera plantear una posición intermedia, ¿no? No creo que sea un tema de intervención del narcotráfico, eso es, bueno, habrá que llegar a ver la conclusión del tema después de las investigaciones, si tiene que ver o no. Tampoco una guerra sucia. Yo creo que lo que ocurrió acá fue una noticia que tenía que salir, ¿no es cierto? La tenía un periodista, la tuvo que soltar porque era una pepa que tenía que salir, pero como conversamos hace unos días, Keiko perdió una buena oportunidad el día lunes de decir: aquí me ha presentado su carta el señor Joaquín Ramírez, lo que ha hecho ayer. Sí, pues, ha perdido unos días, entonces en este momento, que son de campaña, donde
cada generó la voto duda, cuenta. ya. Ha generado la duda. ¿Por qué? Porque ellos habrán pensado al comienzo, no, esto no va a caer, no va a hacer daño. Y efectivamente, si uno habla con la gente, y lo hago siempre, ni saben quién es Joaquín Ramírez, ni están preocupadas en ese tema, están preocupados con la seguridad y otros temas. Pero ahora es la disputa tan cercana que esos indecisos, esos que pueden pensar un día votar por Keiko, un día votar nulo blanco, van a definir la elección. Entonces se han dado cuenta, después seguramente hacer un focus group el martes, el miércoles, en su comando de estrategia, han dicho, esto está afectando. Porque si no estuviese afectando, hubiesen dejado igual, hubiesen seguido con lo mismo. Ahí hubo Entonces, una ingenuidad. Pues, claro, ya han pensado ahí. Entonces ahora piensan, solo Yo para le- terminar la idea políticamente han dicho, vamos entonces a sacar esta cartita, la preparamos bien y soltamos el tema y nos deshacemos de este problema y tratamos de evitar que sigan las portadas. La divulgación del reporte de Univisión y Cuarto Poder viene de una investigación exógena, ¿no? Que obviamente es compartida con un programa dominical peruano. Y obviamente esto no puede ser parte de una guerra sucia. Pues. Claro, A eso no ser sería que como decir que- Univisión y los funcionarios Sería como de la DEA, pensar que pero Pablo ¿no? Kuczynski tiene... No, Claro, yo creo que ahí hay que ser tajante. El asunto es categórico, no hay guerra sucia. ¿Cuál guerra sucia? La instrumentalización Eso es del problema, asunto claro. puede ser. Pero, por ejemplo, yo El vengo efecto. investigando al clan Ramírez desde el año 2014. ¿no? Yo advertí sobre las narcocandidaturas en Cajamarca, tanto para el gobierno regional, el gobierno provincial y también para la Municipalidad Provincial de Chota. Y desde esa fecha ellos mismos se visibilizaron. ¿no? Ellos mismos se visibilizaron porque fueron y dijeron que me iban a querellar, cuando yo no había dicho ningún nombre. ¿no? Y eso es lo que alertó a la procuradora Julia Príncipe para que empiece le haga esta- una solicitud de investigación en septiembre del 2014. Entonces, ¿cuál guerra sucia? Este tema del narcotráfico, ¿no? Y el número de narcocandidatos electos por Fuerza Popular, que son 14 de 21, es una investigación que lo vengo realizando desde hace 9 meses. Entonces, el tema narco aparece en la agenda, claro, ciertamente, en la dimensión como ha aparecido a partir del domingo, ¿no? Y ha recolocado el tema del narco, y yo creo que eso va a ser un elemento que lo va a afectar Mira, más. hablan de- Tenemos Narcotráfico, llamadas, mira, en tenemos llamadas realidad telefónicas aquí hay que está aclarar las reventando cosas, la mira. línea. ¿Ah? Ahorita Ok. volvemos contigo, por Ok, favor. ok. Sí. Aló, señor, buenas noches. O señora. Aló. ¿Qué tal? Buenas noches, caballero. Señor, buenas noches. Adelante. Sí, mire, mi opinión en esta oportunidad es de que pienso que en el tema del narcotráfico y en el tema de que está metido en la política, pienso que eso viene de muchos años atrás. No hay que ser justos, y me parece que viene de muchos años atrás. Acordémonos del problema que tuvo en la época de Ollanta, en este gobierno, la Nancy Obregón, que ahorita inclusive está presa. Bien, gracias por su llamada. Aló, buenas noches. Aló. Alumno, Sí, lo escuchamos. señores, lo que a mí me indigna en parte es que ustedes están cayendo en la trampa de Keiko Fujimori. Ya, esta llamada está fingiendo la voz del señor, se reconoce perfectamente. Aló, buenas noches. Aló. Sí, buenas noches. Sí, señor, adelante, lo escuchamos. A ver, mire, lo que quiero comentar es lo siguiente. Fujimorismo, ya hay antecedentes de contactos con gente que trabaja con droga. La pesquera Hajduk, los 100 kilos que se encontraron en el almacén de una empresa perteneciente a Kenji, etcétera, etcétera. Y quiero comentar que particularmente me parece que la ostentación de riqueza del señor Ramírez, todos los millones que dispone, realmente a mí me parece que pertenecen a la señora Keiko. Bien, gracias por su llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Bueno, el Fujimorismo pues está acostumbrado a hacer una campaña asquerosa, mafiosa, y Keiko pues está acostumbrado, ¿no? Antimañas, ¿no? Reunirse con pseudo dirigentes como Hernández de Soto, que tiene pues, denuncia por plagio, en fin, ¿no? Entonces pues, prácticamente no peligra para la democracia de nuestro país. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló. Aló. Señor, lo escuchamos, adelante. Sí, aló. Aló. ¿Me escucha? Aló, Sí, ¿sí? adelante, lo escuchamos. Muy bien, buenas noches a su distinguido panel.
como dijo el que antecedió, anterior al que terminó recién, en el avión de Fujimori encontraron una tonelada de droga, de cocaína, en la época de Montesinos. Y leyendo el diario 1 ahora de la mañana, ahí va a encontrar 2 artículos importantísimos donde está toda la historia de la droga que ha envuelto a Fujimori, Montesinos, inclusive Keiko también, y su hijo también, Keiji. Bien, gracias por su llamada. Ángel, nos quedamos No, contigo. yo quiero decir lo siguiente, mira, aquí tampoco se puede ser ingenuo que una noticia determinada sea instrumentalizada con otros fines. Una cosa es la investigación que se debe llevar a cabo por los cauces correspondientes y otra cosa es cómo se presenta la noticia. Evidentemente aquí ha habido exageración, por ejemplo, comprometer a la candidata que ella había dado 15 millones y presentarlo eso como parte de la noticia ha sido al día siguiente desmentido por la propia DEA. Y en consecuencia la noticia que buscaba escándalo pierde en ese sentido peso. Claro, pero la atacan a la candidata, pero no a Ramírez. No por eso, pues, pero yo estoy Pero hablando, el es tema que de la la noticia se candidata, presentó en conjunto, pues. O sea, no fue, si se habla de Ramírez en conjunto tenía un efecto, pero cuando se habla de la candidata ya tiene un doble efecto. Y eso es lo que, ahí es donde yo veo la exageración. Pero Ramírez es su secretario Esa es otra general. Perdón, pues, yo estoy hablando de la primera parte y el fujimorismo lo que ha hecho ha sido hacer un deslinde de la candidata en primer lugar. Efectivamente, el otro tema es otro tema que debe ser tratado de otra manera. Yo coincido con lo que dice aquí Alfredo en el sentido que faltó reacción porque la salida de Joaquín Ramírez debió ser inmediata, voluntariamente, diciendo a mí que me investiguen. ¿Tú no y yo crees que el narcotráfico... Sí creo, pero eso tiene que ser verificado y no necesariamente por la denuncia o a creer, el narcotráfico puede estar a la espalda en la otra candidatura también, cuidado. Si entramos a la sospecha, o sea, pero yo lo creo como sospecha, pero lo que no tengo es elementos de juicio para decir aquí está de modo determinado. Eso es lo que hay que decir. Y no se habla específicamente del tema del narcotráfico en esta denuncia, pero yo creo que si hablamos del narcotráfico, estamos hablando, que es otra cosa, ¿no? Pero que bueno, puede incluirla, que el Perú es el primer productor de cocaína, ¿no es cierto?, en el mundo. Entonces el narcotráfico debe estar en todas partes. Claro. En todos lados, en todo edificio nuevo, en todo negocio que se abre, debe haber seguramente plata del narcotráfico. Y no solo en la política. Porque en Cuando algún lado, solo hablamos para de terminar la narcopolítica, idea. tengo que exigir Solo para terminar la idea. No. Pero déjame terminar la idea y tienes todo el derecho de hablar. Entonces, debe estar en todas partes y en la política con más razón. Así que hay que tener cuidado y tiene que chequearse. Eso me parece que es central. Porque en algún lado está la plata, el dinero del narcotráfico que pobre el país. Uno, tenemos una producción hasta el 2011 de 569 toneladas de clorhidrato de cocaína, que no es aceptado por los organismos oficiales, ¿no?, debido a razones obvias, ¿no? Dos, de los ingresos más o menos de la exportación de 520 toneladas, que es lo que de manera efectiva se está exportando a Europa, Asia, América Latina y parte de África, más o menos asciende a unos 2.200 millones de dólares, ¿no? Tercero, el narcotráfico financia campañas presidenciales y congresales desde 1980. No solamente los últimos 35 años, ¿no? Es dato factual. Acá no vengamos a decir que no, que eso tiene que ser demostrado por organismos jurisdiccionales. ¿Qué organismo jurisdiccional ha demostrado? Salvo los casos que sí ocurrieron, como Mosca Loca, el caso de Vaticano, el caso de etcétera. Pero en estos tiempos, no, Nancy Obregón, por favor, es nada. Si quieres considerarlo narco, sería una firmita. Acá estamos hablando de los grandes y poderosos clanes. Acá existe una narcoburguesía. Y esta se ha expresado, en el cuarto elemento que quiero decir, en un desborde de la narcopolítica, de los narcocandidatos. Estamos hablando de 49 narcocandidatos. Me he dedicado años de mi vida a investigar. Conozco la fisiología y fisonomía del narcotráfico y de todos los clanes que se están moviendo en los más altos niveles y en las campañas regionales. Si alguien no cree, bueno, pues, pero estamos hablando de narcotráfico y clanes que están en proceso de cartelización. O sea, estamos asistiendo al surgimiento de carteles peruanos. Esa es una de las cosas nuevas que yo quería decir. Y en el caso de Fuerza Popular, la quinta cosa que quiero decir es que es para mí uno de los partidos que tiene la relación más orgánica con el narcotráfico. Después, obviamente, del pasado del APRA con Carlos Lambert. Yo creo que sería ingenuo pensar que porque se capturó a este muchacho Caracol o a Oropesa, ya no va a haber salida de droga en el país ni narcotráfico, ¿no? Los grandes deben estar ahí y nadie los ha chapado todavía, ¿no? Y estos deben influir en la política, en los negocios, deben meter plata en el narcotráfico porque la plata va a algún lado. ¿Y hasta qué punto, Ángel, ahora que se viene un nuevo congreso en el que el fujimorismo tiene mayoría,
y en el caso de que la señora Fujimori acceda al poder y sea presidente, ya estamos hablando de legislativo, ejecutivo, esta concentración de poder frente a los indicios que hay por estudios como el que tiene Jaime Antesana, de que efectivamente hay narcocongresistas, esto afecte más al Perú. Bueno, Jaime seguirá haciendo sus investigaciones y eso tendrá acogida de la prensa, por lo menos la prensa democrática y abierta, y eso servirá para enjuiciar si se cometen esas tropelías. Yo creo que eso hay que tener confianza. Cómo se configura el gobierno, eso es una decisión finalmente del voto soberano, cuidado. Yo cuando escucho esto, hay un tufillo de como si eso fuera malo per se. Mira, la democracia es un sistema sabio que a veces demanda equilibrios y a veces da mayorías para hacer grandes transformaciones. Y eso también es una oportunidad para poder justamente hacer aquellos cambios que el Perú necesita y no se pueden hacer con mayorías precarias que tú tienes que transar a cada instante. En consecuencia, dependerá del contenido político que dé el gobierno, dependerá de cómo utilice esta herramienta del poder para poderlo. Pero la sospecha de no, la población, por supuesto, Ángel, por viene supuesto. porque, por ejemplo, estamos viendo Pero a yo este te señor digo, Ramírez que tiene que ver por el costado. pero es que lo que es fundamental aquí es incontestable, es que esa mayoría ha provenido de una elección democrática Sí, del claro, pueblo eso no peruano. lo niega Si nadie. queremos condenar eso y decir que eso está... eso no por está eso, negando nadie. exactamente. Entonces yo solamente me quedo ahí porque eso es lo fundamental, eso es lo que hay que afirmar. Lo demás es conjetura de cómo se van a comportar con el poder. Es cuando a ti te dan un encargo. Lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal. Pero tienes el encargo. ha sido válido, concreto. digamos. Así es. Pero, por ¿Qué hubiese ejemplo, pasado si es que los 73 congresistas no fueran de Keiko, sino fueran de PPK? Igual. ¿Se diría lo mismo? No, ¿no? Yo creo que el tema es, si lo dijiste, hay una maleta ahí, hay un antecedente que la complica un poco. Lo usual sería decir, tienen 73 congresistas, entonces deberías ganar la presidencia, va a tener una gobernabilidad muy buena, ¿no? Hay un temor ahí complicado y eso es lo que tiene que Eso ella tiene que ver con el desbaratar pasado, en estas Jaime. semanas porque tiene un pasado que la complica. Exactamente, cierto. Sí, Ese yo quiero esa es la ir al imagen. tema del populismo. El narcotráfico está utilizando aquí en el Perú un modelo inspirado en Pablo Escobar hasta 1983. Dádivas que van desde la entrega de alimentos hasta dinero contante y sonante. Hasta construir colegios. No, pero estamos hablando Ya se lo de dádivas. ¿no es Se cierto? vio con Acuña Claro, hay también. algunos casos, en algunas... Le costó la cabeza a En Acuña. un distrito acá donde un narcocandidato construía obra pública, ¿no? Pero esos son, no son elementos que digamos que sea generalizable, ¿no? Segundo, lo que es el financiamiento de equipos deportivos, ¿no? Justamente que mueven identidades regionales, ¿no? Y eso se está dando por lo menos en 12 regiones del Perú, ¿no? Ese es el modelo Pablo Escobar. Tercero, la autosuficiencia económica, ¿no? O sea, Y también muchos cócteles, dicen que- rifas... dicen que el negocio de casinos. No, estamos hablando de los rasgos que tienen caracterizan que ver. el modelo, ¿no? El modelo, ¿qué busca? El modelo Pablo Escobar busca la penetración, el copamiento del poder, ¿no? Con un elemento nuevo en el caso peruano, que los propios narcotraficantes están postulando. De los 21 narcocandidatos que han sido elegidos, lo que va a ser la narcobancada en el Congreso, por lo menos más de la mitad son patrones de firma, que se presentan, claro, pues como empresarios exitosos, emergentes, producto del emprendedurismo. Y estos son los que han practicado eso, las dádivas, los regalos, ¿no? Esos son la gente, el narcopopulismo, el lavado de activos en la campaña electoral ha sido descomunal. Lo que hemos visto ayer en Ayaviri es lo que ocurrió en Quillabamba, es lo que ha ocurrido en Ayacucho, es lo que ha ocurrido en Huancavelica. Caravanas de camionetas que no aparecen en los informes de la OMPE. Eso es narcopopulismo. El narcotráfico tiene caso, un rostro narcopopulista. El populismo se convierte en una especie de operador político del narcocandidato. Pero hay que decir, con dinero... De aquel que Eso tiene es dinero, hermano. Ahora, Porque claro, ya nos ¿cuál será alejamos la fuente, no? del populismo en la política conocido, ¿no? Que es el hacer acciones populares que caen bien. No sé, algunos podrán decir que, por ejemplo, esto de la AFP, de poder sacar los fondos, ¿es populismo o no es populismo? No, ¿es populismo o es una medida justa? Pero lo que tú dices, mira, y te hago una pregunta, Jaime, por tu salida en el tema. Entonces, ¿tú no crees que es que los narcotraficantes metan plata al partido, sino que ellos se meten a los partidos, el mismo narcotraficante se mete al partido? No es que sea un tema institucional, narcotráfico va y le da plata al partido X, no, sino meten a gente y se van poblando los partidos de una manera ahí Sí. camuflada. Yo lo ese que veo sería es lo un poco- siguiente. En los 80, hasta el año 2000, el narcotráfico financiaba políticos, ¿no? Para que sean sus operadores quienes le den la protección política. Porque el narcotráfico necesita dos cosas para operar, ¿no? Lo que necesita es soporte empresarial y protección Pero política. Esas son dos piezas fundamentales del funcionamiento blindarse. de esta industria subterránea, clandestina y criminal.
Pero algo cambió desde el año 2001, pero sobre todo del año 2006. Es que los narcos pasan de la empresa, ¿no?, donde lavan activos, a cargos políticos. ¿Y por qué se expondrían así si están bien atrás? Porque necesitan copar el poder. Pero ellos mismos, pero les cuesta porque estar metidos y visualizados. Visibilizados es más complicado. Se cae en la frivolidad. Yo podría pensar que eso es frívolo porque se ponen justamente. Mira lo que le ha pasado a este personaje. Si tú te mueves en la discreción, en la sombra, mantienes tu poder, tienes tu seguridad y tienes mayores beneficios con menos riesgo. Es una pregunta. Pablo Escobar postuló a diputado, ¿no? Y rápidamente reculó. Pablo Escobar postuló y rápidamente reculó porque fue su pecado. Meterse a la política fue su error. Los hechos son los que cuentan. ¿Estos son más sinvergüenzas? El camino de los carteles mexicanos es de confrontación con las fuerzas de seguridad. Eso lo decías tú, que acá también ya está pasando. ¿Y qué pasó con el Chapo? Salió 2 veces y lo capturaron y ahora lo van a extraditar. Él está pidiendo. Entonces, el modelo Pablo Escobar es precisamente para evitar eso. Los narcos necesitan estar en el poder. Los narcos son los candidatos. Y eso no lo puede negar. Vas a ver que los hechos van a ir demostrando que los propios narcotraficantes son los que están alcaldes distritales, provinciales, los mismos clanes, los patrones de las firmas, gobernadores regionales, congresistas, y hasta hemos tenido un poco que no es fácil. Pero eso es protección. Entonces, ¿dónde queda la prensa democrática? ¿Dónde queda programas con mucho? ¿No vamos a quedar callados frente a eso? ¿Vamos a denunciarlo como yo lo estoy denunciando. Hay una mayor exposición. Lo estoy denunciando desde la fecha que aparece el fenómeno. Hay una mayor exposición. Pero según tú, Jaime, hay una cosa nueva que acá estamos narcocandidatos que han ganado en esta elección. De los 130 y 21, tienes una lista. Señores, es muy fácil evaluar. Es un tema. Vamos a sacar la lista uno a uno. Jaime Alfredo. ¿Entre ellos estaba Joaquín Ramírez? No puedo sindicar con nombres. Acá tenemos un abogado. Claro que no. Sabe perfectamente las consecuencias legales que eso. Por eso vamos a utilizar el tenemos para tocar este tema, Ángel, Alfredo, Jaime. Muchas gracias por este panel, por este debate. Antes de pasar con Eric Eklin, vamos a nuestra sección de Lee el Pueblo. Por aquí el pueblo no solamente habla, sino también lee, para recomendarle los libros de esta noche, porque hacen tanto ruido, que es la novela de Carmen Ollé. Carmen Ollé es una de las poetas más importantes que surgió en la década de 70, fue miembro de Hora Cero. Acaba de reeditarle Victoria Guerrero su novela ¿Por qué hacen tanto ruido? Otra de las notables voces de la década de los 70 es Sonia Luz Carrillo, profesora sanmarquina. Callada Fuente es su último libro de poemas. Sonia Luz vuelve a la poesía después de muchos años con un libro que habla muy bien de la evolución que ella ha tenido para mejorar un estilo y sobre todo una especie de docencia también poética. Y Militancia Educativa, que es el libro de Idel Wexler, que fue viceministro de Educación. Este es un libro en el que nos narra desde su experiencia en los diferentes cargos públicos que ha tenido sobre los retos que tiene la educación y cómo solucionarlos. Esto ha sido la sección de Lee el Pueblo, de Hable el Pueblo, y ahora los dejo con Eric Eklin y Factor 11. Conmigo será hasta el día de mañana. Lucha con firmeza.